Amigos y amigas, bienvenidos a este sitio de estudio. Vamos a continuar con nuestro trabajo Boca de Pescado y vamos a entrar al método de cálculo que de aquí en adelante va a ser nuestro sistema de trabajo. Aquí tenemos la manera en que usted va a dividir la vista lateral del tubo sin hacer uso de la vista de planta. En la vista de planta, cuando usted divide el tubo en partes iguales, los arcos de cada división son iguales. En la vista de lateral, esto cambia. Los espacios son diferentes entre cada número de grados. Lo que usted requiere para dividir el tubo en la vista lateral es la medida del triángulo rectángulo que genera cada división. Aquí puede ver el triángulo rectángulo. La medida que nosotros ocupamos es la base del triángulo rectángulo. Usted puede obtener esta medida usando la fórmula radio por coseno de x. X corresponde al valor de cada división. El valor inicial de x es lo que llamamos ángulo básico. Divide usted los 360 grados de la circunferencia entre el número de partes que va a ocupar, en este caso 12. Tenemos ángulo básico 30. Entonces, empezamos 0 grados, 30, 60, 90. Por ser simétrico el círculo, trabajando únicamente con el primer cuadrante, usted encuentra todas las divisiones que requiere. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a simplificar completamente nuestro trabajo boca de pescado. En esta lámina tenemos la explicación de cómo simplificamos el trabajo de boca de pescado y lo encontramos de una manera rápida y precisa. Todo lo que usted requiere es esta escuadra que la componen el radio del cabezal y el radio del ramal. El radio del ramal lo vamos a dividir esta vez en 16 partes. Perdón, el círculo lo vamos a dividir en 16 partes. Entonces tenemos 360 entre 16, nos da un ángulo básico de 22 grados y medio. Les recuerdo que lo que vamos a ocupar es la base del triángulo rectángulo que se genera en cada división. En la división de 0 grados, el coseno es igual al radio, por lo tanto tenemos 10 centímetros. Es nuestra primera división. La siguiente división son 22 grados y medio. Vamos a multiplicar el coseno de 22 grados y medio por el radio, que son 10 centímetros, y nos da una medida de 9.2 centímetros. La siguiente división es de 45 grados. Hacemos la misma operación. La fórmula no varía. Es la fórmula que usted va a memorizar para dividir siempre el tubo en su vista lateral. Radio por coseno de x. Entonces tenemos radio 10 centímetros por coseno de 45 nos da 7.1 centímetro. La siguiente división son 67 grados y medio y aplicamos nuevamente la fórmula. Coseno de 67.5 grados por 10, que es la medida del radio, y nos da 3.8. Cada medida la hemos marcado a partir del centro de la escuadra, del vértice de la escuadra, hacia la derecha. En cada punto de la división vamos a bajar, como usted lo puede ver, una paralela al radio del cabezal. La baja usted sin medida, simplemente que sea paralela al radio del cabezal. Una vez que usted ha hecho esta operación, toma su compás y lo coloca en el vértice, toma la medida del radio del cabezal y lo gira, y con ello automáticamente usted genera las medidas de las ordenadas para el corte, que las determina la circunferencia del cabezal. Como puede ver, usted encuentra las
ordenadas de manera rápida y precisa. Este trabajo probablemente lo publique en unos meses y le garantizo en 5 minutos que usted tiene las medidas para su trabajo. Entonces aquí tenemos fórmula para dividir la vista lateral del tubo en partes iguales. Por ser rápido este método y sumamente preciso, usted puede hacerlo en las divisiones con mayor número posible para ganar precisión. Entonces, recuerde, una escuadra, simplemente una escuadra, le da la medida del radio al cabezal y la medida del ramal. Aplica la fórmula radio por coseno de x, de acuerdo al número de divisiones que tenga, 12, 16, 20, 24, las que usted guste. Le recomiendo la práctica, no abandone practicar diariamente, aunque sea una media hora. Y si su trabajo es la tubería, esto lo va a hacer usted toda su vida. Pasamos a la siguiente lámina. Correcto. En la lámina anterior, usted conoció la manera de hacer rápidamente el trabajo boca de pescado. Sin embargo, vamos a continuar nuestro estudio para hacerlo totalmente a base de cálculo. Usted divide su ramal. Aquí pusimos división del ramal. DR quiere decir división del ramal. De la manera que lo hizo en la anterior lámina. Una vez que usted tiene las divisiones, coloca su compás. Traza el arco del cabezal y baja cada ordenada hasta tocar el límite de la circunferencia. Ahora vamos a practicar lo que usted seguramente ya estudió en los módulos de las funciones trigonométricas. Recordemos, cada punto sobre la circunferencia genera un triángulo rectángulo. Aquí tiene usted el cabezal, entonces aquí tenemos un punto en la circunferencia, genera un triángulo rectángulo. Usted tiene la medida del radio. Y nuestra primera división es bajar el radio del ramal a este punto, donde hace contacto con el cabezal. Entonces aquí tenemos el triángulo rectángulo, la altura, el radio y la base. Tenemos dos valores conocidos, que son el radio del ramal y el radio del cabezal. Entonces, si usted divide la medida del radio del ramal entre la medida del radio del cabezal, usted va a tener la función seno de este triángulo rectángulo, la función seno correspondiente al ángulo teta que tenemos aquí. Entonces vamos a darle los valores que hemos venido manejando: 10 centímetros del ramal, 15 centímetros del cabezal. 10 entre 15 igual a .666. Este es el valor de la tangente, recuerden. Ahora vamos a conocer el valor del ángulo. Para conocer el valor del ángulo, recuerda la fórmula. Usamos shift seno y nos da el valor del ángulo, 41.810 grados. Entonces tenemos ya el valor del ángulo. Ahora nos falta conocer el valor de la base, lo que mide la base. Aquí aplicamos la fórmula del coseno. Recuerda, el coseno nos va a dar el valor de la base del triángulo rectángulo. El radio por el coseno de 41.810 grados nos va a dar el valor de la base. Entonces aquí tenemos coseno de 41.810 por 15 igual a 11.2. 11.2 es la medida de aquí a aquí. La medida de la ordenada, que es esta, es exactamente esta. Por lo tanto, al radio del cabezal le descuenta usted la base encontrada, 11.2, y tenemos la medida 3.8. De esta manera usted con un simple sketch va a encontrar las medidas en base al manejo del cálculo, lo que le simplifica muchísimo trabajo y le da mucho más rapidez y precisión sobre todo. Las siguientes medidas las va a encontrar de la misma forma. La medida 9.2 la va a bajar aquí. El valor del ángulo teta va a ser menor, va a estar más cerrado.
Después la medida de 45 grados, 7.1, va a ser un ángulo más cerrado. Y así se repite, de acuerdo a las divisiones que usted tenga, y al radio le va descontando la medida de la base encontrada en base a esta fórmula, a este procedimiento. Con la práctica, y depende del nivel de conocimiento que tenga, usted puede hacer un programa. No necesita comprar una calculadora programada. Usted puede realizar su programa y sabrá exactamente qué punto está llevando cada paso, qué medida le está generando, qué es lo que buscamos en este programa de estudio. Que usted sepa exactamente en qué punto se encuentra el proceso y qué medida le está generando. Practique usted. No es otra la manera de aprender más que practicando. Todavía le vamos a dar a usted otra opción para que sea mucho más fácil y una manera más de comprobar la exactitud de su trabajo. Bien, amigos, amigas, les presento la última lámina de este módulo. Ustedes ya están plenamente identificados con el trabajo que estamos desarrollando. Aquí tiene usted la escuadra con sus divisiones correspondientes al ramal y el radio del cabezal. En esta ocasión vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras para encontrar la medida de las ordenadas. Y le presento el ejemplo con la división de 45 grados. La división de 45 grados nos da en el ramal una medida de 7.1 centímetro. Esa medida la bajamos al punto donde está la circunferencia del cabezal y por lo tanto tenemos por altura 7.1 centímetro y de radio o de hipotenusa tenemos los 15 centímetros. Entonces, en esta ocasión no nos importa el valor del ángulo porque estamos haciendo uso de la raíz cuadrada, que es lo que caracteriza al teorema de Pitágoras. Entonces tenemos, en este caso, la medida mayor, que es el radio, al cual le vamos a descontar el lado conocido para encontrar la medida del lado que desconocemos. Entonces tenemos radio de cabezal al cuadrado menos la división del ramal, en este caso la correspondiente 45 grados al cuadrado, y el resultado va a ser igual al valor de la base del triángulo rectángulo. Y terminamos haciendo lo de la lámina pasada. Al radio le descontamos el valor de la base y encuentra usted el valor de la ordenada. Entonces aquí tiene el procedimiento. Lo ilustramos de manera completa en su calculadora. Usted puede realizarlo de otra manera. Lo importante es que haga la operación correctamente. Si ocupa aquí esta manera de hacerlo, pone el signo de raíz cuadrada, abre paréntesis, nuevamente abre paréntesis, 15, cierra paréntesis al cuadrado, menos, abre paréntesis, 7.1, cierra paréntesis al cuadrado, y vuelve a cerrar paréntesis, igual, 13.2, que es la medida de la base, de aquí, aquí. Esta es la medida del triángulo rectángulo con su base correspondiente. 13.2, 7.1 y los 15 centímetros del radio. Como puede ver usted, esto se repite en cada división y de esa manera usted va encontrando las medidas de las ordenadas de su corte, las cuales puede aplicar directamente al tubo o bien realiza la plantilla, que esa no cambia su manera de realizarla, es la misma manera que vimos en el primer método. Entonces, lo invito a que usted practique estas dos maneras de encontrar las medidas de la ordenada. Queda pendiente todavía 3 o 4 maneras más de hacerla, pero lo importante es que usted maneje cuando menos estas dos, para que vaya haciéndola y vaya comprobando un método con otro, la exactitud del trabajo. No desmaye, practique y lo esperamos en el siguiente módulo. Muchas gracias.